Mi mejor amiga siempre fue un santo, hasta que la encontré haciendo algo impensable. Gato cuenta. Hola, comunidad de Reddit. Necesito desahogarme y, sinceramente, no sé a dónde más acudir. Siento que estoy perdiendo la cabeza y necesito que alguien, quien sea, me diga que no estoy loco. Todo lo que están a punto de leer es 100% real, y desearía con toda mi alma que no lo fuera. Mi mejor amiga, Valeria, y yo hemos sido inseparables desde que tenemos memoria. Nos conocimos en el kinder, cuando le compartí mi sándwich de jamón porque el suyo se le había caído al suelo. Desde ese día, fuimos un equipo. Crecimos juntas, compartimos secretos que juramos llevarnos a la tumba, celebramos nuestros triunfos y nos consolamos en nuestras derrotas. Para mí, Valeria no era solo mi amiga, era mi hermana, mi ancla, la persona más pura y buena que jamás había conocido. Valeria era la clase de persona que todos adoran. Tenía una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura y una amabilidad que parecía no tener límites. Era voluntaria en un refugio de animales los fines de semana, ayudaba a los ancianos del vecindario con sus compras y siempre tenía una palabra de aliento para quien la necesitara. Era, en todos los sentidos de la palabra, un santo. Sus padres, Carmen y José, siempre decían que habían sido bendecidos con un ángel. Y yo les creía. Nuestra amistad era el pilar de mi vida. Cuando mis padres se divorciaron, fue Valeria quien me sostuvo mientras mi mundo se desmoronaba. Cuando reprobé mi examen de ingreso a la universidad, fue ella quien me convenció de no rendirme y me ayudó a estudiar para la segunda vuelta. Y cuando mi primer novio, Santiago, me rompió el corazón, ella fue quien llegó a mi puerta a las 3 de la mañana con un bote de helado y una lista de todas las razones por las que él era un idiota. Por eso, lo que descubrí hace unas semanas me ha destrozado de una manera que las palabras apenas pueden describir. Ha hecho que me cuestione todo lo que creía saber sobre ella, sobre nuestra amistad y, honestamente, sobre la naturaleza humana. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Hace unos 6 meses, Valeria empezó a salir con un tipo llamado Leonardo. Al principio, me alegré mucho por ella. Leonardo parecía el hombre perfecto, era guapo, carismático, tenía un buen trabajo como arquitecto y, lo más importante, parecía adorar a Valeria. La llenaba de regalos, la llevaba a restaurantes caros y le escribía poemas cursis que ella me leía con una sonrisa tontorrona en el rostro. Sin embargo, desde que Leonardo entró en su vida, algo en Valeria cambió. Al principio, lo atribuía al típico enamoramiento de la fase de luna de miel. Pasaba menos tiempo conmigo, lo cual era comprensible. Pero luego empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que no encajaban con la Valeria que yo conocía. La primera vez que sentí una punzada de inquietud fue durante una cena en mi casa. Invité a Valeria y a Leonardo para celebrar mi nuevo trabajo. Valeria, que siempre había sido la persona más puntual del mundo, llegó una hora tarde. Cuando finalmente apareció, no se disculpó. Simplemente entró, me dio un beso rápido en la mejilla y dijo, «Hola, ¿qué hay de cenar?» Muero de hambre. Me quedé un poco sorprendida por su actitud, pero lo dejé pasar. Durante la cena, Leonardo fue el centro de atención. Contaba anécdotas fascinantes sobre sus viajes por el mundo y sus exitosos proyectos de arquitectura. Era encantador, no podía negarlo. Pero había algo en su mirada que me incomodaba. Una especie de intensidad depredadora que no lograba ocultar del todo. Mientras él hablaba, Valeria lo miraba con una devoción casi fanática, asintiendo a cada una de sus palabras como si fueran el Evangelio. En un momento de la noche, mientras Leonardo estaba en el baño, traté de hablar con Valeria a solas. «Oye, Val, ¿todo bien? Has estado un poco distante últimamente», le dije en voz baja. Ella me miró con frialdad, una expresión que nunca antes había visto en su rostro. «¿Distante?
No seas paranoica, María José. Simplemente estoy ocupada. Mi vida no gira en torno a ti, ¿sabes? Sus palabras me dolieron como una bofetada. Nunca, en todos nuestros años de amistad, me había hablado de esa manera. Antes de que pudiera responder, Leonardo regresó del baño, pasó un brazo por los hombros de Valeria y me sonrió. Espero no haber interrumpido nada importante, dijo con un tono que sonaba falsamente jovial. No, para nada, respondió Valeria, su voz volviéndose dulce como la miel de nuevo. Majo solo estaba siendo un poco dramática. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza. ¿Dramática? ¿Paranoica? ¿Quién era esta persona y qué había hecho con mi mejor amiga? Las cosas solo empeoraron a partir de ahí. Valeria comenzó a cancelar nuestros planes a último momento, siempre con excusas vagas. Cuando lográbamos vernos, la conversación inevitablemente giraba en torno a Leonardo y lo maravilloso que era. Cualquier intento por mi parte de hablar de otra cosa era recibido con indiferencia o irritación. Empecé a notar cambios también en su apariencia. Valeria, que siempre había tenido un estilo sencillo y natural, comenzó a vestirse de manera más provocativa. Usaba ropa de diseñador que yo sabía que no podía permitirse y se maquillaba de forma excesiva. Cuando le pregunté de dónde sacaba el dinero para todo eso, simplemente se encogió de hombros y dijo que Leonardo era muy generoso. Un día, la llamé para invitarla a ver una película, una de nuestras viejas tradiciones. Me dijo que no podía, que tenía una cena importante con Leonardo y sus socios. Me sentí decepcionada, pero lo entendí. Un par de horas después, mientras navegaba por Instagram, vi una historia que me heló la sangre. Era de una conocida en común, y en el fondo de su video, en un bar del centro, vi a Valeria. No estaba en una cena de negocios. Estaba riendo y bailando de una manera desenfrenada, con los ojos vidriosos. Y Leonardo no estaba a la vista. Al día siguiente, la confronté. Le mostré el video y le pregunté por qué me había mentido. Ella se puso furiosa. ¿Ahora me estás espiando? No puedo creerlo, María José. ¡Qué patética eres! No tienes una vida propia, me gritó. Solo estoy preocupada por ti, Val. Has estado actuando muy extraño. No eres tú misma, le respondí, con la voz temblorosa. La gente cambia, Majo. Madura. Tal vez el problema no soy yo, sino tú, que te has quedado estancada en el pasado, dijo antes de darme la espalda y marcharse. Esa fue la última conversación normal que tuvimos. Después de eso, nuestra comunicación se redujo a mensajes de texto esporádicos y monosilábicos. Cada vez que intentaba llamarla, me enviaba al buzón de voz. Me sentía devastada, como si una parte de mí hubiera muerto. Había perdido a mi mejor amiga, y no tenía idea de por qué. La preocupación, sin embargo, no desapareció. Se convirtió en una ansiedad constante que me corroía por dentro. Algo estaba muy mal, lo sentía en mis entrañas. Decidí que no podía rendirme. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Comencé mi propia investigación, por patético que suene. Creé un perfil falso de Instagram para poder seguir a Leonardo sin que él lo supiera. Su perfil era público y estaba lleno de fotos de su lujoso estilo de vida, viajes exóticos, coches deportivos, fiestas exclusivas. En muchas de las fotos aparecía Valeria, siempre sonriendo, siempre luciendo perfecta. Pero había algo inquietante en esas imágenes. Sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Parecían vacías, forzadas. Descubrí que Leonardo pertenecía a un círculo social muy exclusivo y cerrado. Personas ricas y poderosas que parecían vivir en una realidad paralela, ajena a los problemas del mundo.
Empecé a seguir a algunas de las personas que aparecían en sus fotos, tratando de armar el rompecabezas. Una noche, mientras revisaba las historias de uno de los amigos de Leonardo, un tipo llamado Matías, vi algo que me dejó sin aliento. Era un video corto, grabado en una fiesta en una mansión impresionante. La cámara se movía rápidamente, pero por una fracción de segundo, enfocó una habitación lateral. En esa habitación, vi a Leonardo entregándole un pequeño sobre blanco a un hombre mayor, de aspecto siniestro. El hombre tomó el sobre, lo abrió, asintió con la cabeza y le dio una palmada en la espalda a Leonardo. Luego, la cámara se desvió. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué había en ese sobre? No parecía un intercambio de negocios normal. Tenía un mal presentimiento sobre todo aquello. Decidí que necesitaba pruebas más concretas. Sabía que era una locura, pero sentía que no tenía otra opción. Tenía que entrar en el apartamento de Leonardo. Valeria me había dado una llave de repuesto de su propio apartamento hacía años, solo para emergencias. Sabía que ella pasaba la mayor parte del tiempo en el de Leonardo, así que había una pequeña posibilidad de que su llave de repuesto para el apartamento de él estuviera en su casa. Era un tiro al aire, pero tenía que intentarlo. Una tarde, cuando sabía que Valeria y Leonardo estarían fuera de la ciudad en uno de sus viajes de fin de semana, fui al apartamento de Valeria. Usé mi llave y entré con el corazón en la garganta. El lugar estaba casi vacío. La mayoría de sus cosas ya no estaban allí. Era como si se hubiera mudado sin decírmelo. Busqué frenéticamente en los cajones, en el armario, debajo de la cama. Después de casi una hora, cuando estaba a punto de darme por vencida, encontré una pequeña caja de madera escondida en el fondo de su armario de ropa de cama. Dentro, había algunas fotos antiguas de nosotras, una pulsera de la amistad que le había regalado en su 15º cumpleaños y una llave. Una llave con un llavero elegante, con el logo de un complejo de apartamentos de lujo en la zona más cara de la ciudad. El mismo complejo donde sabía que vivía Leonardo. Sentí una mezcla de triunfo y terror. Tenía la llave. Ahora venía la parte difícil. Al día siguiente, me armé de valor y fui al edificio de Leonardo. El portero me miró con recelo, pero le mostré la llave y le dije con la mayor naturalidad que pude que Valeria me había pedido que recogiera algo. Para mi sorpresa, me dejó pasar. El apartamento de Leonardo estaba en el penthouse. Mientras subía en el ascensor privado, sentía que iba a vomitar. ¿Qué estaba haciendo? Esto era allanamiento de morada. Podría ir a la cárcel. Pero la imagen de la sonrisa vacía de Valeria me impulsó a seguir adelante. Abrí la puerta y entré en el apartamento. Era enorme y minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Todo era blanco, negro y gris. Impecable, impersonal, frío. Como un museo. Comencé a buscar, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Revisé los cajones de la cocina, los armarios del salón, el vestidor. Nada. Solo ropa cara, aparatos electrónicos de última generación y libros de arte. Finalmente, entré en el despacho de Leonardo. Era una habitación impresionante, con una gran estantería de caoba que cubría toda una pared. En el centro, había un escritorio de cristal macizo. Sobre el escritorio, un portátil de última generación y varios documentos cuidadosamente apilados. Me acerqué al escritorio y mi mirada se posó en uno de los documentos. Era un extracto bancario. No pude evitarlo. Lo cogí y lo leí. La cantidad de dinero que entraba y salía de esa cuenta era obscena. Millones. Pero lo que me llamó la atención fue el nombre de algunas de las transferencias. Eran a empresas fantasma en paraísos fiscales. Y luego vi su nombre. Valeria.
Había varias transferencias a su cuenta, cada una por una cantidad considerable. Mi mente daba vueltas. ¿Qué clase de generosidad era esta? Esto no era normal. Seguí buscando y encontré un cajón cerrado con llave en el escritorio. Probé varias llaves pequeñas que encontré en un portalápices, y para mi sorpresa, una de ellas funcionó. Dentro del cajón, había varios pasaportes con la foto de Leonardo, pero con nombres diferentes: Sebastián, Diego, Alejandro. También había varias tarjetas de crédito a nombre de esas identidades falsas. Y en el fondo del cajón, encontré una carpeta de cuero negro. Con manos temblorosas, la abrí. Lo que vi dentro hizo que se me helara la sangre en las venas. La carpeta estaba llena de fotografías. Fotografías de mujeres jóvenes. Algunas eran retratos, sonriendo a la cámara. Otras eran fotos cándidas, tomadas sin que ellas lo supieran. Y debajo de cada foto, había notas escritas a mano. Nombres, edades, direcciones, trabajos, y una descripción detallada de sus vulnerabilidades. Ana, 22 años. Estudiante de arte. Problemas de autoestima. Padre ausente. Victoria, 25 años. Enfermera. Deudas estudiantiles. Ingenua y confiada. Natalia, 23 años. Aspirante a actriz. Desesperada por la fama. Fácil de manipular. Era un catálogo. Un catálogo de mujeres. Y entonces, vi la última foto. La que estaba encima de una pila de documentos. Era una foto de Valeria. Pero no era una foto reciente. Era de hacía casi un año, antes de que conociera a Leonardo. Estaba sentada en un banco del parque, leyendo un libro, con una expresión melancólica en el rostro. Debajo de la foto, la nota decía: Valeria, 26 años. Voluntaria en refugio. Síndrome del Salvador. Necesidad de validación externa. Perfecta. Perfecta. Sentí náuseas. Leonardo no había conocido a Valeria por casualidad. La había elegido. La había estudiado. La había casado. Pero, ¿para qué? Debajo de la foto de Valeria, había un contrato. Un contrato legal, con firmas y sellos notariales. Era un acuerdo entre Leonardo y un hombre llamado Francisco. Un hombre muy rico y poderoso, cuyo nombre reconocí de las noticias. Era un magnate de los medios de comunicación, conocido por sus escándalos y su vida personal turbia. El contrato era indescriptible. Estipulaba que Leonardo, actuando como intermediario, le presentaría a Valeria a Francisco. A cambio de una suma de dinero exorbitante, Valeria debía convertirse en la compañera de Francisco durante un año. El contrato detallaba todo lo que se esperaba de ella. Debía acompañarlo a eventos sociales, estar disponible para él en todo momento y satisfacer todas sus necesidades, sin excepción. Había una cláusula de confidencialidad que la amenazaba con la ruina financiera y la exposición pública si alguna vez hablaba de ello. Y al final del contrato, vi las firmas. La de Leonardo. La de Francisco. Y la de Valeria. Su firma. Clara, nítida, inconfundible. Mi mundo se vino abajo. El suelo desapareció bajo mis pies. El santo, el ángel, mi mejor amiga, se había vendido. No, no era una víctima pasiva. Había firmado un contrato. Había aceptado ser la mercancía en un trato repugnante. La Valeria que yo conocía, la que ayudaba a los ancianos y rescataba perros, nunca habría hecho algo así. ¿O sí? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de la manera más horrible posible.
Los cambios en su comportamiento, la ropa cara, las mentiras, la frialdad, todo tenía sentido ahora. Leonardo no era su novio. Era su proxeneta. Su manejador. Y ella no era su novia. Era su producto. Devolví todo a su sitio, con el corazón latiendo desbocado. Tenía que salir de allí. Cogí mi teléfono y, sin pensar, tomé fotos de todo, los pasaportes falsos, las fotos de las mujeres, el contrato. Salí del apartamento y corrí como si el diablo me persiguiera. No paré hasta llegar a mi casa, donde cerré la puerta con llave y me derrumbé en el suelo, sollozando. Pasé los siguientes días en un estado de shock y negación. Miraba las fotos en mi teléfono una y otra vez, tratando de encontrar alguna otra explicación. Tal vez era un malentendido. Tal vez la habían coaccionado. Pero su firma estaba ahí. Firme y segura. La rabia comenzó a reemplazar al dolor. Rabia hacia Leonardo, ese monstruo manipulador. Rabia hacia Francisco, ese viejo asqueroso que compraba personas como si fueran objetos. Y, lo que más me dolía, rabia hacia Valeria. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo tirar por la borda toda nuestra vida, nuestros valores, por dinero y lujo? Decidí que tenía que enfrentarla. Necesitaba escucharla de sus propios labios. La llamé desde un número oculto. Para mi sorpresa, contestó. Hola, dijo su voz, sonando distante y cansada. Soy yo, Val, le dije, tratando de mantener la calma. Necesitamos hablar. Es urgente. Hubo un largo silencio. Luego, suspiró. Estoy ocupada, Majo. No, no lo estás. Sé la verdad. Sé lo de Leonardo. Sé lo de Francisco. Sé lo del contrato, solté, sin poder contenerme más. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía oír su respiración agitada. No sabes de lo que estás hablando, susurró. Claro que lo sé. Estuve en el apartamento de Leonardo. Vi todo, Valeria. Las fotos, los pasaportes, tu firma. Otro silencio. Y luego, su voz cambió. Se volvió fría, dura, irreconocible. Deberías haberte mantenido al margen, María José. Eres una estúpida entrometida. ¿Entrometida? Eres mi mejor amiga. Estaba preocupada por ti. ¿Preocupada? ¿O celosa? Celosa de que finalmente tengo todo lo que siempre quise. Una vida que tú nunca tendrás. ¿Una vida? ¿A esto le llamas vida? Te estás vendiendo, Valeria. Eres una prostituta de lujo. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras, fea y venenosa. Cuida tus palabras, Ciceo. Tú no entiendes nada. Este es un mundo de transacciones, Majo. Todo el mundo vende algo. Yo solo elegí vender algo que tiene un precio muy alto. ¿Y qué hay de tu alma? ¿También la vendiste? Se rió. Una risa seca, sin alegría. El alma no paga las facturas. Ahora, escúchame bien. Olvida todo lo que viste. Borra esas fotos. Si se entera Leonardo, o peor, Francisco, no solo me destruirán a mí. También te destruirán a ti. No tienes idea del poder que tienen estas personas. Te harán desaparecer y nadie te encontrará jamás. Su amenaza me heló hasta los huesos. Pero también encendió algo dentro de mí. La furia. No te tengo miedo, Valeria. Y no dejaré que te salgas con la tuya. Ni tú, ni esos monstruos. Eres una tonta ilusa, dijo antes de colgar. Sabía que estaba en peligro.
Pero también sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que exponerlos. No solo por mí, sino por todas las otras mujeres de esa carpeta. Las Anas, las Victorias, las Netalies. ¿Cuántas más había? ¿Cuántas vidas habían sido arruinadas por estos hombres? Fui a la policía. Les conté toda la historia. Les mostré las fotos. El detective que me atendió, un hombre llamado Javier, me escuchó con atención, pero su expresión era escéptica. Me dijo que era una acusación muy grave contra personas muy influyentes. Que las fotos podrían ser falsificadas. Que sin el contrato original, era mi palabra contra la de ellos. Me prometió que investigarían, pero su tono me dejó claro que no iban a hacer nada. Francisco era intocable. Me sentí desesperada y sola. ¿A quién podía recurrir? Entonces, se me ocurrió una idea. Una idea arriesgada, pero la única que me quedaba. Los medios de comunicación. Contacté a una periodista de investigación conocida por su tenacidad y su falta de miedo a los poderosos. Su nombre era Alejandra. Le envié un correo electrónico anónimo, contándole la historia a grandes rasgos y adjuntando una de las fotos del contrato, con los nombres y las firmas claramente visibles. Para mi sorpresa, me respondió en menos de una hora. Quería reunirse conmigo. Nos encontramos en una cafetería discreta. Alejandra era una mujer de unos 40 años, con una mirada inteligente y penetrante. Le conté todo, desde el principio. Le mostré todas las pruebas que tenía en mi teléfono. Ella me escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, pensativa. Esto es dinamita, dijo finalmente. Pero también es increíblemente peligroso. Estas personas no se andan con juegos. Si publicamos esto, sus carreras estarán acabadas. Harán cualquier cosa para evitarlo. Lo sé, le dije. Pero no podemos dejar que sigan haciendo esto. Ella me miró fijamente. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final? ¿A testificar si es necesario? Tu nombre saldrá a la luz. Tu vida cambiará para siempre. Tragué saliva, pero asentí. Sí. Estoy dispuesta. Y así comenzó la batalla. Alejandra y su equipo comenzaron a investigar, a corroborar mi historia, a buscar a otras víctimas. Fue un proceso lento y frustrante. Muchas de las mujeres tenían demasiado miedo para hablar. Habían sido amenazadas, compradas, silenciadas. Mientras tanto, yo vivía en un estado de paranoia constante. Sentía que me observaban. Cambié mis cerraduras, instalé cámaras de seguridad. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco. Sabía que Leonardo y Valeria sabían que yo era la responsable de la filtración. La amenaza de Valeria resonaba en mis oídos, te harán desaparecer. Y entonces, sucedió el evento que da título a esta publicación. El momento que se grabó a fuego en mi memoria para siempre. Una noche, no podía dormir. La ansiedad me estaba devorando. Decidí salir a caminar, a tomar un poco de aire fresco. Eran casi las 2 de la mañana. Las calles estaban desiertas. Mientras caminaba sin rumbo, pasé por un callejón oscuro. Escuché un ruido. Un gemido ahogado. Me detuve, con el corazón en la garganta. Al principio, pensé que era un animal. Pero luego escuché una voz. Una voz que reconocería en cualquier parte. La voz de Valeria. Por favor, por favor, suplicaba. Movida por un impulso que no puedo explicar, me asomé al callejón. Y la vi. Valeria estaba de espaldas a mí, arrodillada en el suelo sucio.
Frente a ella, estaba Leonardo. Y no estaba solo. Con él estaba Matías, su amigo, y otro hombre que no reconocí. Pero no era eso lo que me horrorizó. Lo que me dejó paralizada, sin aliento, fue lo que Valeria estaba haciendo. En sus manos, sostenía una pala. Y a sus pies, en el suelo, había un bulto grande, envuelto en una lona negra. De un extremo del bulto, sobresalía una mano. Una mano de mujer, con las uñas pintadas de rojo. Estaban cavando una tumba. Y mi amiga, el santo, el ángel, estaba ayudando a enterrar un cuerpo. En ese momento, todo el amor, toda la compasión, toda la pena que sentía por ella se evaporó. Se convirtió en hielo. La persona arrodillada en ese callejón no era mi amiga. Era un monstruo. Un cómplice. No sé cómo, pero logré sacar mi teléfono y grabar. Grabé durante casi un minuto, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el teléfono. Grabé a Leonardo dándole órdenes a Valeria en voz baja y amenazante. Grabé a Matías vigilando la entrada del callejón. Grabé la imagen horrible del bulto en el suelo. Luego, retrocedí lentamente, en silencio, y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. Llamé a Alejandra y le envié el video. Luego llamé al detective Javier y le grité que enviara una patrulla a esa dirección inmediatamente. Lo que sucedió después fue un torbellino. La policía llegó al callejón y los atrapó con las manos en la masa. El cuerpo era de una de las mujeres de la carpeta de Leonardo. Una chica llamada Romina. La habían matado porque había amenazado con ir a la policía. La historia explotó. Salió en todos los noticieros. El imperio de Francesco se derrumbó. Fue arrestado, junto con Leonardo, Matías y el otro hombre. ¿Y Valeria? Valeria fue la testigo estrella de la fiscalía. Hizo un trato. A cambio de su testimonio contra Leonardo y Francisco, recibió una sentencia reducida. En el juicio, lloró. Contó una historia desgarradora sobre cómo Leonardo la había manipulado, la había drogado, la había coaccionado. Se pintó a sí misma como una víctima indefensa, atrapada en una red de la que no podía escapar. Y la gente le creyó. El jurado la miró con simpatía. El juez elogió su valentía. Yo estaba en la sala del tribunal ese día. La vi mentir, la vi actuar, la vi manipular a todos con su cara de ángel. Y me di cuenta de la verdad más aterradora de todas. Leonardo era un monstruo, sí. Pero él era un monstruo obvio. Valeria era el verdadero peligro. Era el mal disfrazado de inocencia. El lobo con piel de cordero. Ella no era una víctima. Era una depredadora, igual que él. Disfrutaba del poder, del lujo, de la manipulación. Y cuando las cosas se pusieron feas, no dudó en sacrificar a todos los demás para salvarse a sí misma. El video que grabé fue la prueba clave que los condenó a todos. Pero en la mente del público, Valeria sigue siendo la pobre chica que fue corrompida. La última vez que la vi fue el día de su sentencia. Le dieron 5 años de libertad condicional. Ni un solo día en la cárcel. Cuando salió del juzgado, rodeada de cámaras, su mirada se encontró con la mía. Y me sonrió. No fue una sonrisa de agradecimiento. No fue una sonrisa de arrepentimiento. Fue una sonrisa de triunfo. Una sonrisa que decía, gané. Y en ese momento, supe que el verdadero monstruo había quedado en libertad. No he vuelto a saber de ella. A veces, por las noches, tengo pesadillas. Sueño con ese callejón, con la pala en sus manos, con la sonrisa en su rostro. Publiqué esto porque necesito que el mundo sepa la verdad. La verdad sobre Valeria. El santo, el ángel,
mi ex mejor amiga. Y también lo publico como una advertencia. A veces, los monstruos no se esconden en las sombras. A veces, se sientan a tu lado, te llaman su mejor amigo y te sonríen con la cara de un santo. Tengan cuidado en quien confían. Porque yo confié en la persona equivocada, y eso casi me cuesta la vida. Actualización 1. ¡Wow! No esperaba esta reacción. Gracias a todos por sus palabras de apoyo y por compartir sus propias historias. Me hace sentir un poco menos sola. He recibido muchos mensajes privados preguntando por más detalles. Es difícil hablar de ello, pero intentaré responder a algunas de las preguntas más comunes. Mucha gente me pregunta por qué creo que Valeria no era una víctima. La verdad está en los pequeños detalles que no salieron en el juicio. La forma en que me habló, la frialdad en sus ojos, la facilidad con la que mintió. Y sobre todo, la firma en ese contrato. No era la firma de alguien bajo coacción. Era la firma de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Además, en el juicio, salieron a la luz extractos bancarios que demostraban que ella había gastado el dinero no solo en lujos, sino que había hecho inversiones por su cuenta. Estaba construyendo su propio nido. No era una marioneta, era una socia. El detective Javier se disculpó conmigo después de que todo salió a la luz. Dijo que habían subestimado la situación. Ahora me toma en serio. Me ha puesto en contacto con un programa de protección de testigos, aunque he decidido no entrar en él por ahora. No quiero esconderme. No hice nada malo. La periodista, Alejandra, se ha convertido en una buena amiga. Ella es una de las pocas personas que entiende por lo que he pasado. Está escribiendo un libro sobre el caso. Espero que ayude a que otras víctimas se sientan con la fuerza de hablar. A los que me dicen que debería perdonarla y seguir adelante, no puedo. El perdón es para quienes se arrepienten. Y Valeria no se arrepiente de nada. Solo lamenta haber sido descubierta. Gracias de nuevo por leerme. Significa mucho para mí. Actualización 2. Han pasado un par de meses desde que escribí esto. Las cosas han estado tranquilas. Demasiado tranquilas. Leonardo, Francisco y los demás fueron sentenciados a largas penas de prisión. El caso está cerrado, legalmente hablando. Pero para mí, nunca se cerrará. Hace 2 semanas, recibí un paquete en mi correo. No había remitente. Dentro, había una sola cosa, una pulsera de la amistad. Idéntica a la que le regalé a Valeria en su 15º cumpleaños. La que vi en la caja de madera en su antiguo apartamento. No había ninguna nota. No tenía por qué haberla. El mensaje era claro. Ella sabe dónde vivo. Y no me ha olvidado. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.